Ya. A ver, para la pregunta 15 y la 16, aparecen dos conceptos más. Aparece el concepto de función inyectiva. Vamos a explicar entonces lo que es una función inyectiva. A ver, función inyectiva es una función inyectiva. Es aquella función donde a cada segundo componente, le debe corresponder un único primer componente. Nada más. Esa es la definición. Se llamará función inyectiva. A aquella función donde a cada segundo componente le debe corresponder un único primer componente. Coloquialmente, el primer y el segundo componentes deben ser fieles. Nada más. El día de ayer habíamos dicho para que un conjunto de pares ordenados sea función, el primer componente debía ser fiel. No importaba si la segunda era infiel, no interesaba. A la función inyectiva sí le interesa eso. En la función inyectiva, los dos componentes, el primero y la segunda, deben ser fieles. ¿Ok? Veamos entonces. Ejemplo. Yo tengo una función con elementos 1 con el 3, 2 con el 4, 3 con el 5, 4 con el 6. Esta función es un buen ejemplo de lo que es una función inyectiva. Los dos componentes son fieles. O sea, es una pareja perfecta. Ninguno de los dos saca la vuelta. Ni el primero ni la segunda. Los dos se respetan. Los dos son fieles. Aquí, como ves, ningún componente es infiel. ¿Qué pasaría si yo pongo una función G de elementos 3 con 4, 4 con el 6, pongo después el 5 con 4 y pongo el 7 con el 6. Listo. En este caso, lo que vendría a ser G es una función. La pregunta es, ¿G será inyectiva? ¿Podemos decir que la función G es inyectiva o no? Hemos dicho
que para que una función sea inyectiva, los dos componentes deben ser fieles. En este caso es una función. Esto sí es una función, porque el 3, el 4, el 5 y el 7 son fieles. Pero en este caso, mira qué pasa con el 6. Mira con quién está el 6. El 6 está con dos parejas. Está con el 4 y está con el 7. Por culpa de este 6 y también del 4. El 4, ¿con quién está? El 4 está con el 3 y con el 5. Por esa razón, esta función no es inyectiva. Esta función no es. Nada más. Es así de sencillo. Es así de sencillo. Una función, para que sea inyectiva, tenemos que verificar que sus dos componentes sean fieles. A ver, en la pregunta 15, en la pregunta número 15, dice hallar el valor de A por B, sabiendo que la función f de componentes A más B y 3, 4 con 4, 2 con 3, 4 con A menos. ¿Listo? Me dicen que esta función, este f es una función inyectiva. F es una función inyectiva. Entonces, para que f sea una función inyectiva, ¿qué tengo que verificar? Tenemos que verificar que el primer y el segundo componente sean fieles. La fidelidad por parte de los dos. Oye, acá el 4 está sacando la vuelta, ¿no? Acá el 4 está sacando la vuelta. No, para que el 4 no saque la vuelta, entonces esta pareja del 4 debe ser la misma. Esto debe ser la misma. ¿Sí? Profe, el 3 también saca la vuelta. Sí, el 3 también está dando la vuelta. Entonces, para que el 3 esté con la misma pareja, esto y esto tienen que ser iguales. Ajá. Con eso verifico, ahora sí, que los dos son fieles. Para que el 3 sea fiel, este debe ser 2 también, para que esté en la misma pareja. Entonces decimos que A más B debe ser 2 y que A menos B debe ser 4. Sistema de ecuaciones. Vamos a sumar ambas ecuaciones. Sería 2 veces A igual a 6. El valor de A debería ser 3. Y si A es 3, reemplazando, el valor de B sería menos 1. La pregunta del problema es, ¿cuánto vale A por B? A por B sería menos. Por eso la pregunta 15 es enano. Como ves, es sencillo, ¿no? Es sencillo, simplemente para que sea inyectiva hay que verificar que los dos componentes sean fieles. Ahora, respecto a la gráficamente, ¿cómo me doy cuenta si una gráfica corresponde al de una función inyectiva? Simple. Toda recta horizontal
toda recta horizontal deberá cortar a la gráfica de una función inyectiva en a lo mucho un punto. Nada más. Entonces, para que una función sea inyectiva, ¿qué tengo que verificar? Que todas las verticales la corten en un solo punto. Eso para que sea función, lo dijimos ayer. Y para que además de eso sea inyectiva, las horizontales también la cortarán en un solo punto. A ver. Por aquí veamos si hay ejemplos con gráficos. Creo que no hay, pero bueno, en fin. Entonces, para que una función sea inyectiva, tienes que trazar verticales y horizontales. Toda vertical la debe cortar en un solo punto para que sea función. Y para que además de eso sea inyectiva, toda recta horizontal la debe cortar en a lo mucho un solo punto. Sigamos. Bajo esta misma idea, la pregunta 16, ¿cuánto saldría? Bajo esta misma idea, buscando que el primer componente y la segunda componente sean fieles, ¿cuánto saldría la pregunta 6? Es como la 15, ¿no? La 16 es como la 15. Me dicen que sale avión. La pregunta 16 me dicen que sale avión. Y es la misma idea que la 15. Guíate del patrón de la 15. Nada más. 16, avión. 16, avión. A partir de la 17, aparece f a la menos 1. Profe, ¿qué significa f a la menos 1? F a la menos 1 es la función inversa. F a la menos 1 es la función inversa. Entonces, vamos a definir la función inversa. La función inversa, que la vamos a denotar como f a la menos. La función inversa es f a la menos 1. ¿Cuál es la función inversa? Es aquella función inyectiva. Es aquella función que se obtiene al permutar las dos componentes de una función inyectiva. Esa es la definición. La función inversa es aquella función que se obtiene al permutar los dos componentes de una función inyectiva. Ojo, escúchame bien. Para que una función tenga inversa, necesariamente debe ser inyectiva. Una función solo tiene inversa si es que es inyectiva. Si es que la función no es inyectiva, entonces no tiene inversa. Repito una vez más. Una función solo tendrá inversa si es que dicha función es inyectiva. A ver, ejemplo. Sea una
una función de componentes 1 con 3, 2 con el 4, el 3 con el 6, el 4 con el 7. Esta función, como ves, es inyectiva. Como ves, es inyectiva. Si yo quiero encontrar su función inversa, simplemente permuto todos sus componentes. Permutamos sus componentes. Aquí es 1 con 3, aquí será 3 con 1. Si aquí es 2 con 4, aquí será 4 con 2. Si aquí es 3 con 6, aquí será 6 con 3. Si aquí es 4 con 7, aquí será 7 con 4. Nada más. Nada más. Eso es la función inversa. Es aquella función que se obtiene al permutar todas las componentes de cada par ordenado. Nada más. Solamente cambio el orden de cada par ordenado, de todos, de todos, y eso se va a llamar función inversa. Así de sencillo. Nada más. ¿Qué se cumple? ¿Qué se cumple en toda función inversa? Se cumple que el dominio de la función f va a ser igual al rango de la función inversa. El rango de la función f va a ser el dominio de la función inversa. Eso se cumple. Eso se cumple. Nada más. Entonces, ya sabemos también que es una función inversa. Ya se sabe también que es una función inversa. Vamos con una pregunta entonces. Vamos con la 17. Vamos con la pregunta número 10. A ver, para la pregunta 17, para la pregunta número 17, pregunta 17, me piden calcular la función inversa de esta función. Hallar la función inversa de la siguiente función. La función es aquella cuya regla de correspondencia es x más 2 sobre 3. Tú ya sabes que ya sabemos que el f de x siempre es el y. El y siempre es el f de x. Si yo quiero hallar la función inversa, ¿qué debo hacer? Permutar. ¿Qué permutar? ¿Cómo se va a permutar? Voy a cambiar. En vez de poner x, ahora voy a poner y. Y en vez de poner y, ahora pongo x. Nada más. Para encontrar la regla de correspondencia de una función inversa, solamente hace ese cambio. Donde veas x, pones y. Y donde veas y, pones x. Acá, por ejemplo, donde vea x, voy a poner y. Y más 2 sobre 3. Y donde vea y, voy a poner. Nada más. Así se obtiene la regla de correspondencia de toda función inversa, cambiando x por y por x. Porque ya cambié y ahora despeja y, ahora despejo y, ahora se despeja y. Se permuta y se despeja y. Despejando y sería 3x menos 2. Hice el cambio, en vez de x puse y en vez de y puse x y despejo y. Despejando y me quedaría 3x menos 2. ¿Qué es este y? La regla de correspondencia de la función inversa. Se pone f a la menos 1 de x
3x menos 2 sería la regla de correspondencia de la función inversa. Por eso la 17 debe ser avión. ¿Se entiende? ¿Alguna duda con respecto a estos dos nuevos conceptos? ¿Alguna duda respecto a la función inyectiva o a la función inversa? Coméntanos si tienes alguna consulta con respecto a la función inyectiva o a la función inversa. ¿Nada? ¿Todo bien entonces? La gente todavía sigue durmiendo, parece. Todavía sigue durmiendo la gente. Bueno, esperemos que se entienda. Esperemos que estén entendiendo. Sí, todavía están privados algunos, parece, pero no despiertan todavía. Bueno, entonces ya hemos agregado dos conceptos más. Ya hemos agregado dos conceptos más, el de función inyectiva y el de función inversa. Ahora sí, vamos a continuar entonces. A partir de la 18, en adelante, nos hablan de dominios y rangos. A partir de la 18 en adelante es para hallar cálculos de dominios y rangos. Muy bien. A ver, ya sabes que el dominio son los valores que toma X. El dominio son los valores de X, o sea, la primera componente. Y el rango es el conjunto de todas las segundas componentes, o sea, los valores de Y. Dominio, los valores de X. Rango, los valores de Y. Nada más. Entonces, para la pregunta 18, dice lo siguiente. Pregunta 18. El rango de la función f de x, ¿cuál es? ¿Cuál es el rango? ¿Cuál es el rango de la función f, sabiendo que f de x tiene como regla de correspondencia 2 menos 3x? Y además x pertenece al intervalo abierto en menos 2, pero cerrado en 4. Muy bien. A ver, entonces, pregunta número 18. Me piden el rango. Profe, ¿y ahora qué hago? Analiza simplemente. Te están pidiendo el rango. ¿Qué cosa es el rango? Los valores de Y. Te están pidiendo de dónde a dónde van los valores de Y. Profe, pero no tengo el Y. El f de x siempre es el Y. El f de x siempre es el Y. Siempre. Entonces, Y es 2 menos 3x. Lo que me están preguntando, oye, los valores de Y, ¿de dónde a dónde van? ¿Qué se hace? Simplemente se le da forma. Pues. El dato. ¿Qué nos dice el dato? El dato nos dice que x es mayor que menos 2, pero menor o igual que 4. ¿Y qué hago nada más? Voy a hacer que aquí aparezca Y. A mí me interesa Y, no me interesa X, me interesa el Y. Entonces, aquí que aparezca Y. ¿Pero quién es Y? 2 menos 3X. Hay que darle forma. Primero lo voy a multiplicar por menos 3. ¿Sí? Por menos 3. Por menos 3, acá sería 6. Eso se invierte. Y acá sería menos 12. Por menos 3, por menos 3, por menos 3, y la desigualdad se invierte. Volteamos esto,
acá sería menos 12, acá sería menos 3x y acá sería 3. ¿Listo? ¿Qué le falta? Le falta el 2. Le vamos a sumar 2. Menos 12 más 2, menos 10. 2 menos 3x. 6 más 2, 8. ¿Esto qué vendría a ser? Esto vendría a ser el y. El y. Entonces, los valores de y pertenecen al intervalo cerrado en menos 10, pero abierto en 8. A esto, ¿cómo se le llama? A esto se le llama el rango. Este será el rango de la función. Entonces, pregunta número 18. Pregunta 18 debería ser desde menos 10 hasta 8 y la clave sería enano. Pregunta 18, la respuesta debe ser enano. Listo, eso es nada más. En eso consiste el hallar el rango. Profe, si me piden el dominio, va a ser al revés. Si me piden el dominio, me van a dar el rango. Si me piden el dominio, me van a dar el rango. Y se hace lo mismo. Y se hace lo mismo. Nada más, encontrar el dominio significa hallar los valores de X. Encontrar el rango significa hallar los valores de Y. Nada más. Nada más. Entonces, pregunta 19. ¿Qué marcarías en la pregunta 19? Pregunta 19. ¿Qué saldría entonces, tomando en cuenta eso? X es mayor o igual que menos 4, pero menor que 3. Elévalo al cuadrado y súmale 1. Elévalo al cuadrado y súmale 1. La 19 debe ser dedo. La 19 debe ser dedo. Profe, la 20, ¿cómo hago? ¿Lo elevo al cuadrado? ¿Lo multiplico por menos 2? No, pues, no. Primero dale forma. Al x al cuadrado menos 2x más 3, dale la forma de un trinomio cuadrado perfecto. La pregunta 20, ¿qué sale entonces? Dándole primero forma de un trinomio cuadrado perfecto, la 20 debería salir casa. La 20 debería salir casa entonces, 20 casa. ¿Alguna duda con la 19 o la 20? ¿Alguna duda con la 19 o la 20? 19 dedo y 20 casa. La 19 es dedo y la 20 es casa. Si hubiese alguna duda con alguno de esos dos ejercicios, coméntanos. Ok.
Muy bien. Muy bien. Vamos a continuar. Por ahí Juan Diego pide la 19. Y la pregunta 19, entonces, se va a resolver de la siguiente manera. A ver. A ver. Dice entonces, pregunta número 19, se asemeja demasiado a la pregunta 18. Me dan el dominio, me piden el rango. Encontrar el rango de F, esta pregunta, sabiendo que el dominio de F es el intervalo que va del -4 cerrado hasta el 3 abierto. Y además f de x es x al cuadrado más 1. Nada más. A ver, ¿qué me están pidiendo? Lo que me están pidiendo es el rango. Y el rango son los valores de y. El rango son los valores de y. Profe, ¿dónde está el y? El f de x siempre va a ser el y. El f de x siempre va a ser el y. Siempre. Entonces, la idea de estos problemas, lo dije en la 18, es hacer que aparezca el y. Vamos a hacer que aparezca el y. ¿Y cómo hacemos eso? Pues simplemente darle forma. Nada más. Solamente tienes que darle forma. Nada más. ¿Qué te dice el dato? El dato te dice que el valor de x es mayor o igual que -4, pero menor que 3. Eso me dice el dato. Y ahora hay que hacer que aquí aparezca y. Que aquí aparezca y. ¿Y qué cosa es y? X al cuadrado más 1. Entonces, lo primero sería elevarlo al cuadrado. Si lo elevas al cuadrado, x estando entre un negativo y un positivo, eso lo hemos dicho, al elevar al cuadrado, por la izquierda siempre será mayor o igual que 0, y por la derecha se elige el mayor de los cuadrados. Su cuadrado es 16, su cuadrado es 9. El mayor sería 16. Ahora súmale 1. Si le sumas 1 a todo, esto sería 1. X al cuadrado más 1, 16 más 1, 17. ¿Qué cosa es el X al cuadrado más 1? El Y. Entonces, el rango de la función f es el intervalo cerrado que va desde 1 hasta 10. Nada más, muchachos. Nada más. Es solamente eso. Algo que ustedes sí pueden hacer. Nada más. Nada más. ¿Ok? Listo, entonces. Vamos con la pregunta número 21. ¿Qué marcaste en la 21? Pregunta 21. ¿Qué marcaron en la 21? La 21 me dice Jocelyn que es beso. La 21 es beso y nadie más dice nada de la 21. 21 beso. Rodrigo está como dudando, ¿no? 21 beso entonces. Vamos a ver, ahorita la hago, ¿ya? Bueno, mejor la hago una vez para ganar tiempo. En la 21, estos son conceptos que ya hemos hecho. A ver, para la pregunta 21.
Dice en la pregunta 21, dice en la pregunta número 21, el dominio de la función f es menos 2 a 4, te piden el rango. Sabiendo que el dominio de f, el dominio de la función, es el intervalo abierto en menos 2 y hasta el 4. La pregunta es, ¿cuál es el rango de esta función que tiene como regla de correspondencia, 15 menos el valor absoluto de 3x? ¿Listo? ¿Qué se hace entonces? Lo mismo de siempre. Si me están pidiendo el rango, ¿qué me están pidiendo? Los valores de y. Si me piden el rango, me están pidiendo los valores. ¿Qué hago entonces? A partir del dato. ¿Qué me dice el dato? El dato me dice que x es mayor que menos 2, pero menor o igual a 4. Eso me dice el dato. ¿Qué debo hacer entonces? Lo que debo hacer es que aquí, en vez de x, aparezca y. En vez de x, quiero que aparezca y. Habría que darle forma. Multiplícalo por 3 y réstale 1. Todo por 3 y luego menos 1. ¿Cómo quedaría? Por 3 sería menos 6 y menos 1 sería menos 10. Por 3 y menos 1. Por 3, 12 y menos 1 sería 11. Ahí está. Ahí está. Por 3 y menos 1, por 3 y menos 1, por 3 y menos 1. Y ahora aplícale valor absoluto. Le voy a aplicar valor absoluto. Le voy a aplicar valor absoluto. Si tú le aplicas valor absoluto a una cantidad que está entre un negativo y un positivo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si a una cantidad que está entre un negativo y un positivo le aplico el valor absoluto? Si la cantidad está entre un negativo y un positivo, cuando le apliques valor absoluto, por la izquierda siempre será mayor o igual que 0. Por la izquierda siempre va a ser mayor o igual que 0. Y por la derecha, aplícale absoluto a sus extremos. Aplícale absoluto a sus extremos y elige el mayor. El absoluto del 7, el absoluto del 11 y me quedo con el mayor. Nada más. Repito, si tú le aplicas valor absoluto a una cantidad que está entre un negativo y un positivo, por la izquierda siempre será mayor o igual que 0. Y por la derecha tomas el mayor absoluto de sus límites. Su absoluto sería 7, su absoluto es 11, elijo el mayor. ¿Listo? ¿Y ahora qué falta? Falta el signo menos. Multiplícalo por menos 1. Si multiplico por menos 1, aquí sería 0, aquí sería menos valor absoluto de 3x menos 1, y aquí sería menos 11. Y como es negativo, el sentido de la desigualdad va a cambiar. Lo cambiamos, pues, menos 11 menos valor absoluto de 3x menos 1 menor o igual. ¿Pero qué le falta? Le falta el 15. Ah, ya. Si le falta el 15, ahora le sumaremos 15. Ahora súmale 15. 15 menos 11, 4. 15 menos valor absoluto de 3x menos 1. Y 15 más 0 sería
Ahora sí, todo esto, ¿quién es? Todo esto es el Y. Entonces, los valores de Y van desde 4 hasta el 15. El rango de esta función sería el intervalo cerrado en 4 hasta el 15. Nada más, muchachos, solamente eso. Pregunta 21, por esa razón es beso. ¿Se entendió la 21? Para aquellas personas que preguntaron por la 21, ¿se entiende o no se entiende? Cada vez que le apliques valor absoluto a una cantidad que está entre un negativo y un positivo, eso va a pasar. Escuchen bien, por favor. Bien. Escuchen bien, por favor. Lo que yo estoy diciendo, de una cantidad que está entre un negativo y un positivo. Lo he dicho ahí hasta 2 o 3 veces. Si tú le aplicas valor absoluto a una cantidad que está entre un negativo y un positivo, por la izquierda siempre va a ser mayor o igual que 0. Así lo dije. Por la izquierda siempre será mayor o igual que 0. Y por la derecha se toma de sus extremos el mayor valor absoluto. El absoluto de él es 3. El absoluto de él es 5. Se elige el mayor. Eso es lo que... Por favor, jovencitos, señoritas, hay que escuchar bien. Vamos con la pregunta entonces, 22. ¿Qué marcaron en la 22? Pregunta 22. Pregunta 22 de nada. ¿Qué marcaron? La 22 me dicen que es casa. La 22, casa. 22, casa. La número 23. La número 23, ¿qué marcaste? 23, ¿qué marcaste en la 23? Nos dice Jocelyn, dedo, 23, dedo, 23, dedo. Calcular la suma de los elementos enteros del dominio de la función conociendo el rango. Bueno, esta vez nos piden el dominio. Ya no me piden el rango. Esta vez me piden el dominio. A ver, entonces. A ver. Pregunta número 23. Pregunta número 23. Escuchen, por favor. Escuchen. Dice en la 23. Hallar la suma de los elementos enteros que pertenecen al dominio de la función G. En este caso, de la función. Esa es la pregunta. ¿Qué se sabe? Se sabe que la función G tiene como regla de correspondencia el valor absoluto de 2x menos 3 menos 1, ¿sí? Eso, y además el rango de G es el intervalo que va desde el menos infinito hasta el 4. Listo. Listo. Encontrar entonces la suma de los elementos enteros del dominio de esta función. Ahora hay que hallar
los valores de X. El dominio son los valores de X. No tengo tengo el rango. ¿Qué cosa es el rango? Los valores de Y. El rango son los valores de Y. Estos son los valores de Y. Siendo Y esto. Esta vez el dato me habla del rango. El rango va de menos infinito hasta 4. Eso es igual que decir el Y es menor o igual que 4. Es lo mismo, ¿sí o no? Es lo mismo. Esto equivale a esto. Los valores de Y llegan hasta 4. Desde el menos infinito hasta 4. O sea, menores o iguales. Y ahora, a mí no me interesa Y. A mí no me interesa Y. Me interesa X. Entonces, cambio, pues. ¿Qué cosa es Y? Y es el valor absoluto de 2x menos 3 menos 1. Voy a hacer el cambio. En vez de Y, pongo todo esto. Y eso es menor o igual a 4. El menos 1 lo voy a pasar a sumar. Ahora sería así. ¿Listo? Profe, ¿y eso cómo se resuelve? Aquí lo que estorba es el valor absoluto. Ese valor absoluto me está estorbando. ¿Qué hago entonces? Para que no me estorbe ese valor absoluto, lo voy a elevar al cuadrado. Lo elevaré al cuadrado. ¿Por qué? Porque por propiedad, si está elevado al cuadrado un absoluto, es como si no estuviera. Entonces, un absoluto al cuadrado es como si no estuviese. Y este 5 al cuadrado lo voy a pasar a restar. Así está quedando. Se está formando una diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados. ¿Cómo se factoriza? La suma. La suma por la diferencia. Esto más 5. 2x más 2. Y esto menos 5. 2x menos 2. Y esto es menor o igual a 0. ¿Listo? Puntos críticos. Puntos críticos. Ya sabes que cada factor lo tenemos que igualar a 0 para encontrar los puntos críticos. Entonces, igualando a 0, aquí me sale menos 1 y aquí me sale 4. Los puntos críticos son cerrados porque también es cerrado aquí, menos 1 hasta el 4. Por puntos críticos, esto es más, menos y más. Como es menor o igual que 0, se tomarán los tramos negativos. Esto será el valor de X. Los valores de X, entonces, los valores de X van a pertenecer al intervalo cerrado desde menos 1 hasta 4. Esto que vendría a ser el dominio. Me piden los elementos enteros de ese dominio. El menos 1, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4. Dar como respuesta la suma de los elementos enteros. Al sumar esos elementos enteros, la suma se hace 9. La suma sería 9. Pregunta 23. La respuesta es dedo, como lo había mencionado Jocelyn y también Virginia Muñoz. Pregunta 23. ¿Se entiende o no se entiende? Ok. ¿Qué pasó, amigo Pepa? Recién despierta, Pepa.
¿Qué pasó? ¿Cuál es la duda en la 21, supongo, no? En la 21, ¿no? ¿Qué pasó con la 21? Pepa, eso ya lo expliqué y además una chica me hizo la misma pregunta. Una chica me hizo la misma pregunta. Una chica me hizo la misma pregunta. Ahí la tengo. Ahí la tengo. A ver. ¿Dónde está? Por aquí. A ver un ratito. Ya. A ver, sí, sí, Bueno, ok. Cuando una cantidad, cuando una cantidad está entre un negativo y un positivo, cuando una cantidad está entre un negativo y un positivo, si tú le aplicas valor absoluto por la izquierda siempre va a ser mayor o igual que 0. Si es que está entre un negativo y un positivo. Si es que está entre un negativo y un positivo, por la izquierda siempre me va a salir mayor o igual que 0. Y por la derecha, el mayor valor absoluto de sus extremos. Su absoluto es 3, su absoluto es 5, por eso se elige el 5. Hay mucha gente que está entrando tarde y no está escuchando las explicaciones. Es similar como exacto, es parecido como elevarlo al cuadrado. Así es. Y justo está ahí arriba, ¿no? Justo está arriba, ¿no? Es como elevarlo al cuadrado, tú lo has dicho. Si X está entre un negativo y un positivo, cuando lo eleves al cuadrado, siempre por la izquierda será mayor o igual que 0. Y por la derecha, el mayor de sus cuadrados. Efectivamente, es la misma lógica que se usa cuando elevas al cuadrado. Ok, ok. Sigamos entonces, sigamos. Pregunta 24. ¿Qué marcaste en la pregunta 24? 24, casa. 24, casa. 24, casa. 25 y la 25 y la 25, ¿cuál sería la clave? ¿También casa? Entonces 24 y 25 casa. 24 y 25 casa. 24 y 25 casa. A ver, me dicen por aquí, profe, en la 24 no entendí. Ya. Ok, vamos con la 24. Y creo que también con la 25. Me parece que con las dos. Me parece que con dos preguntas. A ver, a ver, a ver. Para la pregunta 24. Para la pregunta 24. Dice en la 24. Dice en la 24. La 24. A ver. Calcular dice, pregunta 24, calcular el dominio de la siguiente relación. La relación es X por Y es igual a... Este problema ya es diferente, ¿no? Si te das cuenta en las preguntas anteriores, ahí las pongo para que la veas, todas estas preguntas, desde la 19 hasta la 23,
normalmente me daban el dominio, me dan el dominio y me piden el rango. O me dan el rango y me piden el dominio. ¿Sí o no? Eso vemos desde la 19 hasta la 23. Me dan el dominio y me piden el rango. O al revés, me dan el rango y me piden el dominio. En este problema no me dan ni rango ni dominio. Aquí no me dan ni rango ni dominio. ¿Qué hacer cuando no me dan ni rango ni dominio? Simple. Si es que no me dan ni dominio ni rango, lo que se hace es algo que la gente detesta. Eso es lo que se hace. Si no me dan ni dominio ni rango, haremos lo que muchos detestan, lo que muchos odian, lo que muchos aborrecen: analizar. Nada más. Nada más. Si me piden el dominio, para analizarlo se despeja allí. Si me piden el rango, para analizarlo, despejo. Nada más. Nada más. Esa es la regla. Si no me dan ni dominio ni rango y me piden alguno de los dos, ¿qué hago? Si me piden dominio, pues me pongo a despejar Y. Si me piden rango, pues despejo X. Siempre es al revés. Profe, pero el dominio es de la C. Sí, el dominio es de la C. Por eso despejo Y. El rango es de la E. Por eso despejo X. Al revés. ¿Por qué? Te vas a dar cuenta. X por Y es igual a 1. Me piden dominio, ya, pues despejo Y. Listo, ahí está. Ya despejé Y. Ahora te pregunto, ¿X puede tomar cualquier valor? ¿X podría tomar cualquier valor? No, pues, no, porque está en el denominador. Está en el denominador. No puede ser 0. Entonces, X podría tomar cualquier valor menos el 0. Por lo tanto, los valores de X van a ser todos los reales sin contar al 0. Todos los reales sin contar al 0. Se acabó. Por esa razón, la pregunta 24, la respuesta sería casa. Nada más. Nada más. ¿Qué, profe? ¿Solamente eso? Sí, solamente eso. Nada más. Entonces, la 25, bajo la misma lógica, me piden el dominio. Si me piden el dominio, despejo Y y ya está despejado, ¿no? Ya está despejado. Te pregunto, pregunta 25. Mira la regla de correspondencia. Te pregunto, ¿X puede tomar cualquier valor? No, sí o no. No, porque hay un denominador. No, porque hay un denominador. Entonces, X tomaría ¿qué valores? Pregunta 25. X tomaría sí o no todos los reales menos el menos 3. Todos los reales menos el menos 3. Y por eso la 25 debe ser casa. Y por eso la 25 debe ser casa. ¿Se entiende o no se entiende? Ya, una recomendación. Cuando analices, cuando te toque analizar, ojo, cuando analices, debes tomar en cuenta
algunos conceptos elementales. Primero, todos los denominadores deben ser diferentes de este. Eso debes tomar en cuenta. Segundo, si tienes raíces de índice par y adentro tienes una expresión algebraica, cada vez que tengas raíces de índice par de una expresión algebraica, entonces, ¿qué vas a decir? Que esa expresión algebraica tiene que ser mayor o igual. No te olvides de esos detalles. No te olvides de esos detalles. Cuando analices, si es que ves denominadores, tendrás que decir el denominador es diferente de cero. Y si ves raíces de índice par de ciertas expresiones, esas expresiones deben tomar valores mayores o iguales. ¿Listo? Nada más. Son conceptos que tú ya conoces, además. Son conceptos que ustedes ya conocen. Vamos con la foto respectiva. Para continuar resolviendo más ejercicios. Ya. Muy bien. Seguimos entonces. Pregunta número 26. ¿Qué marcaste en la 26? A ver. Según el cajón de claves, la 26 es enano, la 27 casa, la 28 casa, la 29 avión y la 30 beso. Esto es según el cajón de claves. 26 enano, 27 casa, 28 casa, 29 avión, 30 beso. Te pregunto, de la 26 a la 30, coméntame. ¿Alguna duda? De la 26 a la 30, ¿alguna duda? La 26. La 26, la 27, ya. 26 y 27, ya. Por ahora, bueno, Leonardo me pide la 28. 26, 27 y 28. Ojo que les puse las sugerencias. Algunos creo que no han visto las recomendaciones, ¿no? Justo lo que he puesto es para que se aplique en los problemas 26, 27 y 28. Por las puras pongo mis observaciones, ¿no? Por las puras. Parece que la gente ni los toma en cuenta, mis observaciones. Por las puras alberjas, ¿no? Claro, por las puras. Yo pongo ahí mis observaciones y la gente le vale, pues. Profe, no me interesa lo que ha puesto en la pizarra. Usted haga la 28, haga la 26, porque no
No hemos escuchado sus observaciones, pues. A ver, a ver, a ver. Pregunta 26. Pregunta 26. Pregunta 26. A ver, dice en la pregunta número 26, dice en la pregunta 26, encontrar el rango de la función h, siendo h de x la regla de correspondencia, siendo la regla de correspondencia 3x menos 5 sobre x más 2. Ya está. Esta vez no me piden el dominio. Si preguntaran por el dominio, dime, si preguntaran por el dominio, ¿qué responderías? ¿Cuál sería el dominio de H? Si la pregunta fuera calcular el dominio de H, ¿qué responderías? Dedo. Dedo. Así es, todos menos 2, todos menos el menos 2. O sea, dedo, así es. Eso es si preguntaran por el dominio. Pero esta vez no me piden dominio, me piden rango. ¿Qué te puse de observación? ¿Qué te puse de observación antes de resolver la pregunta 24? ¿Qué te puse como recomendación? Si te piden el dominio, se despeja Y. Y si te piden el rango, se despeja X. Claro. Si te piden el rango, se despeja X. Voy a despejar X. Voy a despejar X. Ah, ya. Que nada más, profe, sí, nada más. Solo despeja X por el amor de Dios. X por Y más 2 veces Y. Ahora esto lo paso a restar 3 veces X menos XY es igual a 5 más 2 veces Y. Factorizo X, me queda 3 menos Y, y esto es igual a 5 más 2 veces Y. Entonces, despejando X, 5 más 2 veces Y sobre 3 menos Y. ¿Te puse o no te puse despejar X? ¿Y por qué rayos no despejaste X? ¿Por qué rayos no despejaron X? ¿Por qué? ¿Por qué no despejaron X? ¿O acaso estaba complicado despejar X? Nada, ¿sí o no? Nada. Entonces, ahora sí, te pregunto, ¿cuáles son los valores del rango? El Y puede tomar ¿qué valores? El Y puede tomar ¿qué valores? Todos los reales, sin contar al 3. Todos los reales sin contar al 3. Por eso la 26 debería ser enano. Por eso la 26 debe ser enano. Porque los denominadores no pueden ser cero. ¿Se entiende o no se entiende? Pregunta 26. ¿Se entiende o no se entiende? Coméntame. Dime, ¿y por qué no hicieron caso a la sugerencia? ¿Por qué no aplicaron lo que les dije? Yo les dije, si les piden el rango, despejen X.
si les piden el dominio de espejas Y? ¿Por qué no hicieron caso? Si les pongo las observaciones, las recomendaciones, es por algo, ¿sí o no? Ya. A ver. A ver. Mira esta pregunta. Mira esta pregunta. Me dan una función f de x, que es, dice, 5x más 3, 5x más 3 sobre 4x menos 1. ¿Ok? Me dicen que el rango de esta función son todos los reales menos un valor A. Menos un valor A. Y te preguntan, ¿cuál es el valor de 16A cuadrado más 5? Ya está. Mira esa pregunta. ¿La puedes hacer o no la puedes hacer? Pregunta, esa pregunta que estoy colgando ahí, ¿se puede o no se puede hacer? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuánto saldría ese problema que ves en la pizarra? A ver, coméntame. ¿Alguno? Si escuchaste con atención la pregunta 26, si escuchaste con atención la pregunta 26, o si hiciste la pregunta 26, no deberías tener ninguna dificultad con este problema. ¿Sale 6? ¿Sí? ¿Sale 6? A ver. A ver. Dice que el rango de F son los reales menos A. El rango. Michael dice que sale 30. Michael dice que sale 30. Y por ahí han puesto que sale 6. Algunos han puesto que es 5. Yanis, 30. Richard Amoretti, 5. Wow, varias respuestas, mira, a ver. Para un mismo problema me dan varias respuestas. Me han dado 5, me han dado 6 y me han dado 30. Oye, pero la pregunta es igualita que la 26. Es igualita que la 26. A ver, no entiendo. Es igualita que la 26. Por el amor de Dios. O sea que la 26 saqué por las puras entonces. Esto es el Y. Para hallar el rango, ¿qué cosa se despeja? X. Para hallar el rango se despeja X. Para hallar el rango se despeja X. 5X más 3 es igual a 4 veces XY menos Y. 3 más Y, 4XY menos 5 veces X. 3 más Y, factorizo el X, 4 veces Y menos 5. Entonces, el valor de X, 3 más Y sobre 4 veces Y menos 5. El rango, ahora sí, el rango, los valores de Y no serían todos los reales menos 5 cuartos. Porque esto no puede ser 0. Esto no puede ser 0. Entonces, esto tiene que ser diferente de 0.
Comparando rango de F, ya, pues, el valor de A sería 5 cuartos. ¿Qué me piden? Me piden 16 veces A cuadrado más 5. ¿Cuánto sería A cuadrado? 25 16avos. Más 5, esto sale 30. Es increíble cómo habiendo resuelto la 26, no seas capaz de responder ese problema que te he puesto al costadito. Ya. Hay varios que han puesto 30, excelente. Excelente. Hay varios que han puesto 30. Karen, Jocelyn, José Guillermo, Daniela, Yanis, Michael. Dudando, eso sí, dudando. Michael, 30 en interrogantes. Yanis, 30 con interrogantes. O sea, ni siquiera estaban seguros. O sea, estaban dubitativos. Es propiedad, sí, pero la propiedad se demuestra a partir de ese despeje. La propiedad se demuestra a partir de ese despeje. Lo que hago, la propiedad es simplemente memorizar esto de aquí. Te lo ponen con variables, te lo despejan ellos te lo despejan y te lo ponen como propiedad. Perfecto, si ustedes quieren tener una propiedad más, normal, no hay ningún problema. Pero si te olvidaste, es hacer simplemente esto, que no toma mucho tiempo tampoco, ¿ah? No toma mucho tiempo. Ahora, esta pregunta que estoy colocando aquí, esta pregunta es, esta pregunta que te he colocado es la pregunta del examen de admisión de la uni reciente. Sí, hace poquito, la semana pasada. La semana pasada preguntaron esto en uni. Funciones. Y eso preguntaron. Sí, así es. Por eso te dije, yo cuando vi el examen de admisión de la uni, pensé que me había equivocado. Dije, no, me he equivocado de examen, qué raro. No creo que sea uni esto. Yo pensé que era agraria. Dije, no, es agraria, creo que se han equivocado. Han mandado a la página de la agraria, creo, ¿no? Eso no es uni, pues. No, en agraria es este nivel. Este nivel es el que vas a encontrar en agrario. Decir que es nivel 1 es un sacrilegio. Bueno, eso era antiguamente. Ahora sí, con este examen de admisión, ahora yo puedo decir a mis alumnos de agraria le estoy dictando problemas nivel 1. Ahora puedo decir eso. Ahora sí puedo decir eso. Así es. Ahora puedo decir, a mis alumnos de agraria les estoy dictando preguntas. Porque la 26, sí o no, que es la base de este problema. ¿Sí o no? Es lo mismo, ¿sí o no? Es lo mismo. Es lo mismo. Así es lo mismo. Demasiado fácil. Ha sido un examen post pandemia. Y como mi teoría es, como han salido de post pandemia, han pensado, no, la educación virtual no ha sido muy efectiva, que digamos, ¿no? No ha sido muy efectiva. Así que no les podemos exigir demasiado, pues, ¿no? No se le puede exigir, vamos de a poquito, ya de repente para julio o para el próximo año le subimos un poco más el nivel. Yo asumo que han pensado así. Yo asumo que han pensado así. No sé por qué han reducido vacantes, sinceramente no sé por qué. En fin, no tiene nada que ver el examen, no. Las vacantes están ahí, las vacantes no dependen del nivel del examen, para nada. Las vacantes de una universidad no dependen para nada del nivel del examen.
Las vacantes se cubren o no se cubren con un examen fácil o difícil. Igual se cubren. Igual se cubren. Bien, bien. Seguimos. 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 A ver. A ver. A ver. Ya, chicos, tranquilos, tranquilos. Tranquilos, tranquilos. Por favor, tranquilos. No estamos para... Oye, déjense de tonteras, pues no déjense de tonterías, por favor. ¿Eh? Déjense de sonceras. ¿Sí? ¿Ok? Déjense de tonterías, por favor. ¿Ok? Tranquilos, nada más, tranquilos. Estamos acá haciendo una clase tranquila, por favor. Aquí esto no es un clásico U Alianza, por si acaso. ¿Eh? No es un clásico U Alianza, no es un clásico Full versus Veranito para nada. No estamos en un Atlas versus Querétaro, por favor. ¿Sí? No es un partido de fútbol esto, ¿ah? Es una clase de matemáticas, cuidado, ¿ah? Es una clase de matemáticas. Bueno, seguimos entonces. Seguimos. En la pregunta 27, en la pregunta 27, pregunta número 27, dice lo siguiente, pregunta 27. Encontrar el rango de la función f cuya regla de correspondencia es menos x al cuadrado más 2 veces x, sabiendo que su dominio, el dominio de la función, son todos los reales. El dominio de la función son todos los reales. Entonces, para la pregunta 27, me piden el rango. Y para encontrar el rango, voy a despejar X. Para encontrar el rango, voy a despejar X. Entonces, hay que despejar X. Esa es la consigna. ¿Y por qué despejo X? Porque me piden el rango. La consigna será entonces despejar X. El valor de Y es menos X cuadrado más 2 veces. Lo que voy a hacer es un artificio. Le voy a restar 1 y para que no se afecte, le sumo 1. Le resto 1 y le sumo 1 para que no se afecte. ¿Con qué fin se hace eso? Factorizo el signo menos y me queda x cuadrado menos 2x más 1 menos 1. Entonces, ¿qué sería menos x menos 1 elevado al cuadrado? Y todo menos. Perdón, más 1. ¿No? Más 1, más. ¿Listo? Ahora sí, habrá que despejar el X. Habrá que despejar el X. A ver, X menos 1 elevado al cuadrado es igual a 1 menos Y. X menos 1 al cuadrado es igual a 1 menos Y. Le saco raíz. Si le saco raíz, van a haber dos soluciones. Y ahora sí, X debería ser 1 más menos la raíz cuadrada de 1 menos. ¿Listo? Solamente estoy despejando X. Nada más. Solo estoy despejando X. Nada más. ¿Ok? ¿Se entiende hasta aquí o no? Solamente, como ves, hemos despejado X. Para eso hemos hecho un artificio. Le sumamos 1 y le restamos 1. Se formó el trinomio cuadrado perfecto. Repito,
el objetivo fue despejar esto. Este es un TCP, lo paso a la derecha con signo cambiado, 1 menos y, le saco raíz. Esto implica dos soluciones, una positiva y una negativa. Entonces, eso sería eso. Ahora sí, el rango. ¿Cómo encontramos el rango entonces? Analiza, por favor. El rango son los valores de y. El rango son los valores de y. ¿Qué te dije? Te puse dos sugerencias. Si ves denominadores, ¿qué vas a decir? Los denominadores deben ser diferentes de 0. Y si ves raíces, de índice par, ¿qué es lo que se hace? Lo que está dentro de la raíz deberá ser necesariamente mayor o igual que 0. Entonces, el valor de y es menor o igual que 1. El rango de esta función sería entonces desde el menos infinito hasta el 1. Nada más. Estamos aplicando las dos sugerencias. ¿Ok? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entendió la pregunta 27? Ok. Ya. Vamos a continuar un ratito. Ya. Ahora sí. La sugerencia es la misma. Si te piden el rango, despejar X. Si te piden el dominio, despejar Y. Y lo demás es análisis simplemente. Me pide por ahí el amigo Pepa que resuelva la 33. Ya, la 33 se resuelve de qué manera. Gane el tiempo, antes que nos gane el tiempo. Pregunta número 33. Dice en la 33, calcular, dice, el dominio de la relación R interceptado con el rango de la relación R. Sabiendo que la relación R se define de la siguiente manera. X por X más 6 es igual a Y por 8 menos Y. Así es la pregunta 33. Así está la pregunta 33. ¿Ok? Listo.
Ahora sí, voy a multiplicar, sería x al cuadrado más 6 veces x es igual a 8 veces y menos y cuadrado. Lo voy a pasar todo a la izquierda. Lo voy a pasar todo a la izquierda. Ahí está. Listo. Y eso va a ser igual a 0. Y esto va a ser igual a 0. Listo. Y ahora, ¿qué me recomiendas? Lo que voy a hacer ahora, siguiendo la forma que tiene cada expresión, mira esta forma y mira esta forma. Lo que voy a hacer es un artificio. Le voy a sumar 9 a cada lado para que no se altere. Le sumo 9 a ambos lados para que no se altere. Y aquí le sumo 16. Y aquí le voy a sumar 16 a cada lado. Listo. ¿Con qué propósito se hace esto? Con el propósito de efectivamente completar, formar trinomios cuadrados perfectos. Esto es el desarrollo de x más 3 al cuadrado. Y esto es el desarrollo de y menos 4 al cuadrado. Y la suma sale 20. ¿Estamos o no? Listo. Listo. Si quisieras hallar el dominio, si quisieras encontrar el dominio, ¿qué harías? Para hallar el dominio, ¿qué harías? Para hallar el dominio, despejaríamos y. Despejaríamos y. Si quisiera el dominio, despejo y. Y para el rango, se despeja x. Algo parecido a esto, ¿no? Algo parecido a esto. Despejarlo simplemente. Algo parecido a esto. Pero, una alternativa. Hay algo que se llama ecuación de la circunferencia. Hay algo que es conocido como la ecuación de una circunferencia. A ver. Esto de aquí tiene por coordenada este puntito que es el centro, tiene de coordenadas h, k. Y esta circunferencia es de radio r. Todos los puntos de esta circunferencia, cualquiera de estos puntos de la circunferencia, tienen la siguiente fórmula, la siguiente relación. X menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado, y eso es el radio al cuadrado. ¿Ok? A esto se le conoce con el nombre de la ecuación de la circunferencia. La ecuación de la circunferencia. ¿Qué más podemos decir? Podemos decir que el dominio de esta relación, el dominio de la relación es desde h menos k hasta, desde h menos r, desde h menos r hasta h más r. Y el rango es algo parecido, desde k menos r hasta k más r. Sabiendo esto, el dominio y el rango se calculan al toque. ¿Sí o no?
sí o no que en el problema, si hacemos la comparación, compara nada más, compara, por favor, compara x más 3 es x menos h. Esto es x más 3. Sí o no que el valor de h sería menos 3. H sería menos 3 y el valor de K sería 4. El valor de K sería 4. Y el radio, si hacemos la comparación, el radio valdría 5. Listo. Estos son los valores. Entonces, el dominio de la relación es el intervalo que va desde h menos r menos 8, hasta h más r, que vendría a ser 2. El rango de la relación es k menos r menos 1, hasta k más r, que serían. ¿Qué nos piden? El dominio intersección con el rango. Si los intersectas, ¿dónde van a coincidir? Van a coincidir desde menos 1 hasta el 2. Van a coincidir desde el menos 1 hasta el 2. Entonces, pregunta número 33, lamentablemente no tendría alternativa. ¿Listo? Esa sería la idea de este problema. Esa es la idea de este problema. ¿Se entiende o no se entiende la resolución del problema 33? Entonces, esta 33 lo puedes utilizar en la 32 y en la 34. Sí, en la 32 y la 34. Por ejemplo, en la 32. El valor de h es 6 en la 32, comparando. En la 32, h es 6 y r es 4. En la 32, h sería 6 y r sería 4. El dominio, h menos r hasta h más r. El dominio, entonces, como te dije, h vale 6, r vale 4, 6 menos 4, 2, 6 más 4, 10, sería enano. 32 enano, pero al ojo. Aplicando esto, y ya no despejando, no simplemente apoyándonos en la ecuación de la circunferencia. ¿Listo? Repito, esta base de la 33 la puedes aplicar en la 32 y también en la 34. ¿Listo? Jóvenes barras bravas, nos veremos para un nuevo partido el día jueves, ¿sí? Para que nuevamente se insulten las barras del comando full y las barras de la barra de verano. Se van a insultar aquí en pleno escenario, ¿sí? Se van a insultar, se van a lanzar calificativos, en fin. Bueno. Ok, chicos, eso ha sido todo por hoy, entonces. Nos vemos hasta el jueves. Chao, Dianita. Nos vemos entonces. Chao, chao. Nos vemos. Profe, gracias. Chicos, los espero en el segundo bloque.